charla con Antonio Valderrama para explicar cómo Florentino cambió nuestros veranos y posiblemente también el fútbol. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos aquí de nuevo con Antonio Valderrama. Buenos días, Antonio. Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez contigo. Pues igualmente te quería hablar de veranos a raíz de un no de un artículo, de una serie de artículos que estás escribiendo tú en La Galerna. Se llama El tiempo de los regalos, El ¿no? tiempo de los regalos, sí, sí. Es un título además muy significativo, ya llevas dos, creo que son dos, ¿no? Sí, El de Ronaldo Nazario y el de Sergio y Ramos, el ¿no? de Ramos. Hacer referencia a esos fichajes, pues que eran como casi como el Día de Reyes, ¿no? Sí, Hubo un día, bueno, que el verano se convirtió en eso, en unas nuevas Navidades, ¿no? cuando Y Florentino convirtió el mes de agosto, que empezamos ahora, pues en un día de Reyes larguísimo, interminable. larguísimo. No siempre fue así, no siempre fue así, pero lo cierto es que, bueno, el verano tú lo explicas en ese primer artículo. Es un tiempo de casi de acompasamiento a la vida, a la realidad, más pausado, pero es un tiempo sobre todo de novedad, ¿no? El verano Sí, es la ruptura con la rutina, es ese momento en el que, bueno, empiezas a hacer cosas que no haces durante todo el año, en que la sorpresa está ahí, a cada esquina, en cada momento, ¿no? eso es. Y incluso en el que el calor, este calor sofocante que ahora sufrimos, pues nos va pausando más, ¿no? Nos va Sí, deteniendo, nos va desacelerando, ¿no? Por lo tanto, es un momento propicio para eso, para la irrupción de esas sorpresas a modo de regalo, eh, que ya hemos dicho, Florentino instauró, pero no siempre fue así. El verano, hubieron otros veranos, ¿no? sí, sí. Bueno, yo creo que Florentino, igual que Florentino es un gran reformador y un hombre que sigue en casi toda su gestión los pasos de las huellas de gigantes que le precedieron en la gestión del Real Madrid, ¿no? Y es verdad que él revoluciona, yo creo, con Figo, Zidane y Ronaldo, revoluciona nuestros veranos, el verano madridista, y lo marca un poco para una generación, para varias generaciones, pero sobre todo para la generación que entonces éramos niños. Pero había un precedente que yo quiero que en esta conversación no se escape, que fue el verano del año 96 al 97, en el que Lorenzo Sanz, digamos que hace un verano pregaláctico. No, todavía no existía, porque lo del Sí. galacticismo y galáctico viene con Florentino, pero cuando construye aquel equipo que luego 2 años después ganaría la séptima en Ámsterdam, con Capello, Mijatovic, Zucker. Esto es un precedente, yo creo, inmediato, pero es verdad que Florentino lo eleva todo a la quinta, no sé, a la quinta Sí. esencia de todo eso, ¿no? Digamos que hasta entonces el Madrid había estado, primero, había una diferencia cuantitativa y cualitativa, es decir, a excepción de ese verano que has citado ahora, lo normal era que el Madrid fichase uno, dos Sí, jugadores. Realmente las plantillas eran muy homogéneas, no habían esos grandes cambios que de 7 u 8 de una tirada. Bueno, eso un es. cambio de era sí, ¿no? Había que hacer un cambio más profundo, pero la gente no esperaba las novedades de por sí. La novedad no era un hecho que hubiera que hacer porque fuese necesario, sino era perfeccionar lo que ya había. Y fichajes, en todo caso, de un perfil mucho más bajo. Es decir, hablamos de el mercado nacional, sobre todo, todas de las. Es cierto que el Madrid siempre tiró de las estrellas nacionales porque Sí, era sí, a de lo la que liga, es verdad. lo que podíamos aspirar, ¿no? Era pues, Mm. Hugo Sánchez, era Mijatovic, era Zucker, pero era el jugador de aquí, Juanito, pero Sí, porque los nunca. grandes cracks, digamos, la tradición era del Barcelona, o sea, de Núñez era el que, bueno, de Núñez, y desde Cruyff, digamos, desde que Cruyff llega a Sí, la liga, es el Barcelona el que ficha a los supercracks internacionales. El sí. Madrid estaba un poco, porque desde que muere, bueno, desde incluso antes de que muriera don Santiago Bernabéu, el Madrid, la capacidad económica del Madrid sí que era menor en comparación con otras épocas. Y Florentino cambia esa inercia, le da la Claro. vuelta por Siempre completo. decimos que en estas charlas que el fútbol no es ajeno a la historia, al contexto de lo que sucede, ¿no? Y el Madrid realmente, posiblemente el Barcelona también en los años 50, con fichajes como Di Stéfano, Puskás, Kubala,
no es que fuera ajeno a la historia, realmente hacemos una mirada al contexto europeo, era una Europa devastada. Sí, Y en realmente nosotros reconstrucción, éramos sí, los sí. que nos habíamos, o que nos estamos recuperando antes que ellos. Hubo un primer impulso, ¿no? En Sí, que en sí, esa sí. Europa devastada España sí que acogió a una serie de jugadores que pues, a lo mejor en ese momento Italia, Alemania, Inglaterra todavía no podía, ¿no? Porque estaban ya digo en una situación muy, muy precaria. Pero claro, conforme va avanzando la historia, España va situándose, el fútbol español va Un poco al situándose en margen, paralelo a claro. la realidad de España, ¿no? Y eso es lo que nos pasó, que nos Sí. situamos. Entonces, Florentino nos vuelve a situar allá donde no nos corresponde, digo, a nivel de peso Y además, económico y social, ¿no? en una época, o sea, cuando Florentino empieza a traerse al mejor jugador del Barcelona, que es su rival directo, al mejor jugador de la Juventus, que es, pues, era el equipo que había jugado 3 finales de la Champions consecutivas, era el mejor equipo probablemente de Europa. Se trae a la sensación absoluta, porque en el 2002, en el verano del 2002, Ronaldo Nazario es lo que hoy es conjuntamente Haaland y Mbappé, es decir, es la sensación, es el gran crack, el que todo el mundo desea, ha ganado el Mundial con Brasil siendo el resucitado después de todo ese calvario que tuvo. Y Florentino lo hace en un contexto en el que el Madrid no solo viene de una situación particular, muy económicamente, financiera, muy mala, que Florentino salva como, bueno, la ciudad deportiva, tal, digamos, refundando un poco la marca, convirtiendo la marca Real Madrid en el nombre más poderoso otra vez. Pero lo hace en un contexto en el que el Madrid no es el equipo más económicamente más fuerte. De hecho, el Barcelona, la Juve tienen más dinero que él, el Manchester United tienen más dinero que el Madrid, o por lo menos tienen el mismo, que es algo que ahora que vivimos en la era de los petrodólares y del PSG, del City, claro, es un contexto radicalmente diferente, y yo creo que tiene mucho más valor todavía, porque Florentino llega y, aparte de dinero, por supuesto, que además rompe Claro. récords con Figo, y especialmente con Figo y con Zidane, pero aparte de dinero les ofrece el deseo, los seduce con el Sí. nombre y con la leyenda del Real Madrid. Lo que has citado antes de Lorenzo Sanz se puede relacionar con una buena gestión. O sea, era un hombre que fue sagaz. Ahí está el fichaje de Roberto Carlos, que yo creo que es el mejor fichaje de la historia del fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo se puede En fichar? cuanto a relación calidad-precio y No se rendimiento, me vamos. ocurre, claro, por lo que es fichaje, posiblemente si no el mejor, o el mejor, el segundo mejor jugador de la historia en su posición, por 3 Sí, sí. millones, no sé si llegó a 3 millones, Sí, fue sí, algo sí. ridículo. Es decir, ¿en qué estuvo pensando ahí El pobre creo que era Moratti. Hodgson, ¿no? el Ah, entrenador no, claro, el entrenador, sí, sí. el inglés aquel del Inter de Milán, que no lo quería Roberto? La cuestión es que ahí Lorenzo estuvo muy, muy perspicaz, pero es que lo de Florentino no era eso, lo has citado ahora, era poder. Eso Y era es. esa la sensación. Es decir, no era ya voy a ser, es que no, es que era este hombre es poderoso. Y hubo un momento, como has dicho, la afición llegó a sentir que era capaz de conseguir cualquier cosa, pero cualquier cosa Eso es es. cualquier cosa. Y era casi como vamos a subir la apuesta, ¿no? O sea, es que le quitabas le quitó la estrella a prácticamente todos los grandes de Europa, que eran equipos ricos, que no era una situación como la de ahora, que dices, bueno, voy al Milan, al Inter, no, es que eran poderosísimos. Si lo quitas al Inter, si lo quitas a la Juve, si lo quitas Y es al que además, Manchester, al Barça, si lo quitas a todos. claro, porque además ahora, pues, joder, el jeque, como decir, la famosa frase que hizo popular Guardiola hace unos años, que cuando yo necesito un central, el jeque de Qatar sube el barril del petróleo y pago 50 millones. Con Florentino, y además eso yo creo que también forma parte de esa leyenda que se genera en torno a sus grandes fichajes. Florentino daba una clase de verdad de arte de persuasión, de negociación. Era un tipo que, aquí está la famosa imagen del 31 de agosto del 2002, que luego Valdano dijo que había asistido a un verdadero máster de negociación. Florentino en esa ventana del Bernabéu, de las oficinas, con la camisa remangada, mandando faxes, con el teléfono. Era un tipo que conseguía las cosas, eso, demostrando que era muy listo, que era capaz de utilizar muchas armas, que no era poner dinero encima de la mesa y hasta luego, ¿no? Eso era otra cosa. Claro, pues hay que destacar que es que esos equipos no querían vender a esos Claro, jugadores. Es decir, claro, ni claro. los querían vender ni están en situación esta de último año de contrato. No, es que eran jugadores con contratos largos y Eso que es. venía el otro y decía, me lo llevo. No, no te lo llevas.
Y ahí se iniciaba ese cortejo, esa envolvente, ¿no?, que hacía al club, al jugador, y acababa siempre con el mismo final. Yo creo que hubo un momento en que la afición interiorizó tanto esa sensación de poder, se emborrachó tanto de esa sensación, que hubo un momento en que lo necesitaba como un título. Sí, Era así, sí, es que sí, se sí. empezó a necesitar como un título. Es decir, ahora ya viene el título del verano y es cómo vamos a llevarnos a uno. Y se vivía y se sufría cuando no se conseguía de ese modo. Sí, sí, y de hecho, yo creo que esa percepción que tú has comentado, que teníamos, que nos hizo tener Florentino, de que era capaz de todo, de que era capaz de traerse a cualquier jugador, creo que también influyó mucho en cuando en el 2006, empezado el año, febrero, marzo de 2006, toma aquella decisión de dejarlo, de dimitir, decisión muy valiente, que ya lo hemos dicho alguna vez, sobre todo en un país donde no dimite nunca nadie por nada, el asumir así a cara descubierta, ¿no?, bueno, sus errores. Y creo que eso influyó mucho más en que fuera aún más traumática esa despedida, esa dimisión de Florentino, porque venía de 5 veranos en los cuales él no solo había fichado a los mejores jugadores del mundo, eso había salvado al Madrid de la quiebra, lo había situado en el número 1 junto al Manchester United en explotación de recursos hasta ese momento, marketing, merchandising. Se había inventado o había reinventado, porque como decía antes, que Florentino nunca construye siempre las giras las empezó a hacer Bernabéu ya en los 40 por las Américas, pero las había elevado a una categoría tremenda de las giras por Tailandia, por China. Era un hombre increíble y claro, creíamos que era todopoderoso, pero al final también es un hombre, no es más que un hombre al final. Y entonces influyó mucho en que eso fuera muy traumática, aquella dimisión. Sí. Sin duda, sin duda. Fíjate que con Calderón ganamos 2 ligas Uh-huh. y sin embargo era una sensación desde el primer día, de orfandad, Sí, pero de orfandad de poder. O sea, sí. es que era decir, era como esa persona que todo lo consigue, que es un poco la sensación que tiene el niño con el padre, ¿no? Eso, exacto, Cuando exacto. tú eres niño, tu Sí, padre exacto. vamos, te sientes seguro porque crees que puede conseguir cualquier cosa. Es Y a su perfecto, lado claro. tú eres intocable, nadie te Sí, puede sí, hacer nada sí. porque él puede con todo. Pues es la Sí, sensación sí. de se ha ido papá. Mm. Bueno, pues estás ganando una liga, otra liga, daba igual, daba igual. Sí, O sea, sí. era una sensación de pérdida de poder. Y yo creo que no hay nada que él se embriagó, no tanto del poder como de sus conquistas, ¿no? Sí. Y ahí es donde Porque vamos a... Sí, sí, No, dime, dime. porque además esas conquistas no eran fichajes al uso, eran procesos, eran cortejos, tú has utilizado esa palabra y me parece muy buena, porque en los que en un momento además muy diferente también a hoy, porque desde hace ya unos años los veranos en España no son un desierto informativo, porque entre otras cosas la política ha dado tantos cambios que... Pero entonces, pues llegaba el fin del curso y las legislaturas duraban 4 años y los veranos se hablaba de Gibraltar de vez en cuando, pero no había nada, o sea, no había nada que llevarse a la Claro. boca. ¿No? Entonces, ahí entraba Florentino y yo creo que aprovechaba ese vacío informativo para convertir en culebrones, pero en el buen sentido, todos esos fichajes. El de Ronaldo es el más ejemplar en ese aspecto porque duró hasta el último Hasta día. el O sea, último día, sí, sí, claro, sí. además se aprovechó de aquella fascinación del Mundial de Corea y Japón. Y el final de julio, pero sobre todo el mes de agosto, fue maravilloso. Y el primer paso de todo ese cortejo o de todo ese proceso era, como tú dices, la negación. O sea, Moratti, de hecho, amenazaba con que Ronaldo no iba a jugar, que se iba a estar todo el año en la grada, que no sé cuántos, y empezaba todo además en una época pre-Twitter, pre-YouTube, Sí, 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 pre-redes. sí. Entonces era todo más, era teletexto y el Marca, y las radios por la noche. Sí. Y Florentino jugaba así para ir generando ese deseo en la gente, no solo en el Claro, jugador. claro, es que es aquí donde voy, porque eso tiene un efecto en la propia afición, en las aficiones rivales, en Eso los es. equipos, en los clubes rivales, generaba unas emociones muy concretas. Sí, sí. Entonces, aquí es donde voy cuando ahora la gente pues, se enzarza o se molesta por el insideo, más que nada por los sainetes, ¿no? Por estos Sí. seriales que hay ahora de verano, cómo se alargan los fichajes, parece que sí, que si no, estos fichajes de telenovela, ¿no? No, Bueno, esto el lo de inventa Mbappé. Florentino. Claro, claro, Pero claro. es que Florentino parece que él escribiera un guión precisamente para generar esas sensaciones. Es decir, Florentino no llegaba mayo
y decía, junio, a final de temporada, aquí está el fichaje. No. Y si lo hubiera hecho así, no hubiera provocado esas emociones, esa sensación de poderío, de temor en los otros. De hecho, el No, último gran galáctico extranjero que fue Beckham, bueno, quitando a Owen, con pero Beckham Beckham pasó, ¿no? fue Sí, anticlimático porque ya claro, acabó la liga y lo presentamos y ya está. claro. Y decía, Entonces, ahí está, aquí nos falta algo. No, 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 no ha claro, habido tal. Claro, entonces, por eso, siempre esperábamos, como dices tú, la objeción, la resistencia por la parte del otro, incluso cómo te ibas ganando el enamoramiento del jugador, era cómo un lo corte, conseguía, todo, claro. y era un vaivén. Sí, no, los otros negándose, pam, pam, decías, bueno, esto es imposible, pero el hecho de que fuera imposible te ponía más cachondo, si me lo permites, y ese deseo, esa generación del deseo es lo mismo que hace la prensa hoy, es decir, con la prensa y ahora los insiders han cogido el ego. Claro, ellos, la Claro, diferencia es que ellos no, bueno, sí, ellos realmente a veces con la invención de la noticia sí que moldean las noticias, pero en ese momento era Florentino el que moldeaba los hechos para generar esas mismas emociones. claro, digamos que sobre todo la diferencia fundamental que al final todo este proceso tenía un fin. Es decir, llegaba el 31 de agosto y se fichaba normalmente o no, pero como mucho yo recuerdo que en el primer verano de Florentino se trajo a Figo e intentó traerse a Zidane. Hubo por lo Sí, menos intentó, hubo un conato. Y luego, bueno, pues digamos que el culebrón Zidane duró 2 veranos. Pero con el de Mbappé no hay fin. Entonces, al no haber fin, se abre la puerta a multitud al sainete, porque al final a tienen sainete. que tener su arco, porque si no, luego pues se degeneran todo, ¿no? Un poco. Pero es verdad que todo esto lo inventó Florentino, pero entonces Florentino, como claro, no había, era otro mundo diferente, era el que, digamos, de él manaba la información, era el que Mm, controlaba la información, claro. administraba con sus periodistas, bueno, siempre la filtración. Ahora hay muchos fuentes de información Mm. y es difícil distinguir cuáles son las buenas de las que no son tan buenas, ¿no? A veces el periodista le decía, no sé si iba a decir que le apremiaba, pero sí que le decía, bueno, esto se acaba ya, vamos a hacer ya fichaje tal. Y él siempre, es que él siempre ha dicho, incluso ahora lo iba a decir, lo de queda mucho, pero si queda mucho Sí, verano. sí. O sea, hasta el final todo es posible. Como diciendo, pero vamos a disfrutarlo, ¿no? ¿Para qué prisa tiene? Vamos a disfrutar de todo esto. Y, claro, ahora la gente lo ve con rechazo, pero es que él siempre nos ha invitado a disfrutar todo ese proceso. Vamos a disfrutar Fíjate, vais a ver cómo lo voy a conseguir. fíjate si lo disfrutaba que fichó al mejor, no voy a decir al mejor jugador, pero sí a una de las 5 figuras más importantes de la historia del Real Madrid, sin duda de la historia del Real Madrid moderno, pues junto a la de él mismo, pues a lo mejor la segunda más importante, a Zidane con una nota en una servilleta. Que, o sea, habrá algo más romántico y más. Yo estoy seguro que Florentino disfruta y le encanta todo eso. O sea, por eso él es un tipo, bueno, es uno de los empresarios más importantes del mundo y sí, pero siempre ha dicho que para él ser presidente del Madrid, él le conecta un poco con su niño todavía Claro, interior, con la persona, pues esa, dada a soñar, idealista un poco, que sigue siendo, que es todo aficionado al fútbol y al final claro. Florentino es un aficionado maravilloso Bueno, que tiene la capacidad de ser sin el duda, tipo que lleva el Madrid, ¿no? con sus veranos, ¿no? Le conecta con sus Claro, veranos porque los veranos son la niñez. Entonces es esa eso es. inocencia, ¿no? Y entonces, pues, Sí, sí. pues le conecta con eso. Claro, ahora el contexto ha cambiado, el contexto deportivo, el marco de poder, los clubes Estado, todo este nuevo bueno, reordenamiento. Ya no somos los más ricos, ya no Ah, somos, pero ya no sé si somos los más poderosos. Por eso es tan importante, por eso es tan importante. Vamos poniendo, él va, sí que ha ido teniendo pequeñas conquistas significativas para ser este contexto, ¿no? De Tchouaméni, Camavinga, ujú. Endrick, pero claro, por eso es tan importante el tema Mbappé. Es decir, es que esto es un cortejo que ya dura 3, 4 años, Claro, 5 años bueno, o desde más, el desde 17, 2017, 2017. claro. Es que es un cortejo larguísimo. Y yo creo que cuando le dice el último no, que la gente dice, bueno, ya está. Yo estoy, vamos, estoy seguro, incluso tengo algo de poquita de información. Él no dice ya está, él dice esto sigue. Hombre, probablemente Florentino ya también por la edad que tiene, por todo lo que ha conseguido anteriormente como presidente del Madrid, yo creo que incluso seguramente persigue a Mbappé como el capitán Ahab a Moby Dick. Es decir, Claro, con esto voy a cerrar mi carrera
Sí, Espero que no, nos dure mucho, pero simbólicamente es como el cierre, gran cierre por todo lo alto, inaugurar el nuevo estadio, el tercer estadio Santiago Bernabéu, el tercer Chamartín, con el jugador más importante de este momento del fútbol. Claro, y además con Mbappé yo creo que pasa una cosa, que él ha sido un Tchouaméni, un Vinicius, es decir, ha sido un niño que desde muy chaval ha mostrado públicamente una fascinación por el Madrid. Entonces, eso sí, como que siempre lo hemos sentido como nuestro cuando nunca ha sido nuestro. O sea, de hecho, claro. vino a Madrid una vez de niño, un poco, pero o sea, nunca ha tenido una relación con el Madrid contractual ni nunca ha estado en el Madrid. Pero siempre lo hemos sentido como que es uno de los nuestros que está cedido en Francia. Claro, es que Claro, y es. ahora no tenemos el poder, ese poder, porque realmente el poder lo tienen los crucestados y los grandes magnates, pero es cierto que producto de aquella etapa de poder de Florentino, todavía tenemos influencia, ascendencia, tenemos poder de rebote indirecto por el influjo que generaron Claro, esas grandes conquistas de Florentino. Casi es una segunda generación de ascendencia, porque claro. eh, hay claro, yo decías Mbappé, claro, está fascinado por Zidane, pero está fascinado por Cristiano Ronaldo. Él cuando en 2007, 2012, 12 creo que es, va a la ciudad deportiva siendo un niño, se hace una foto con Cristiano porque era su ídolo. A Rodrigo lo hemos visto en un vídeo temblar al conocer a Cristiano, hacía así con la mano él, diciendo estoy que no puedo. Claro, están fascinados con estos. Pero claro, es que la generación de Cristiano vinieron embobados con los Exacto, primeros, ¿no? Entonces, claro, exacto. Benzema te dice que para él no hay otro Dios que Ronaldo Nazario, y está esa imagen icónica de la llegada, la entrada de Zidane al vestuario del Madrid cuando sucede a Benítez, y entra, y es que esa sucesión de egos, además como Cristiano Ronaldo, como Gareth Bale, como todos, y se les ve que se les cae la baba, Sí, sí, se sí. empequeñece Cristiano Ronaldo cuando le da la mano, se hace así un gesto de encogimiento ante Zidane, y, madre de Dios, claro, estaban Es que ante... Florentino, cuando vuelve en 2009 y digamos que junta 3 veranos en uno, además él lo dice, hemos hecho en un verano lo que teníamos que haber hecho en 3. Se renueva a sí mismo, se renueva con otra generación de galácticos que, como tú dices, estaban fascinados por la anterior, que por Por Ronaldo, por anterior. Zidane, por Figo. Eh, y ahora tiene la posibilidad de volver a renovarse otra vez. Es decir, si Florentino finalmente logra fichar a Mbappé, probablemente el Vinicius o el Bellingham que esté ahora naciendo o que tenga ahora 5 años o 10, cuando esté en disposición de fichar por el Madrid dentro de una década, será, entre otras cosas, por la fascinación que le habrá producido ver a Mbappé jugar en el Madrid. Entonces es la renovación continua, que eso también está en el ADN del Madrid, el renovarse a sí mismo continuamente, ¿no? O sea, entonces, lo que pasa es que ahora han cambiado los tiempos y yo creo que tú hablabas de la inocencia de la niñez. Yo creo que ahora hay aún menos inocencia, si es que quedaba alguna en la industria del fútbol. Ahora ya no hay ninguna, porque me parece que Mbappé, como persona, o sea, por lo que se trasluce bueno, de cómo se conduce, ¿no? Con las renovaciones, con el tema del dinero, con las cosas de los patrocinios. Tiene muchos problemas también con la Federación Francesa porque no quieren que use su imagen por una cuestión de, vamos, pecuniaria. Yo creo que la generación de Mbappé no tiene mucho que ver personalmente con gente como Ronaldo Nazario, por ejemplo. Ronaldo Nazario, cuando gana el Mundial, acaba de salir de la lesión, habría aceptado, o sea, el Inter realmente le habría puesto cualquier cantidad de dinero encima de la mesa la que él hubiera pedido. Pero él ya quería venir al Madrid por propia amor, ¿no? Amor propio, amor por la leyenda que Mbappé, sin embargo, lleva dilatando esto varios años porque le han puesto una pila de dinero inconmensurable encima de la mesa. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental de No personas, ¿no? cuidan tanto su propio relato, su propia historia, no la cuidan Eso tanto los es. de ahora, ¿no? Los de antes sí que tenían, bueno, veían su carrera como eso, como una historia que iba a pasar a Eso la es. posteridad y que había que labrarla cada día. Los de ahora están mirando más la cuenta bancaria, puede ser, no Ahora sé. son empresas en sí mismos, o sea, Claro, es que la son marca empresas, sí, Mbappé, son claro. En multinacionales. eso ha cambiado mucho. Bueno, eso es el signo de los tiempos, no podemos Sí, hacer nada contra eso. sí, Y sí, yo creo sí. que también el florentinismo, el primer florentinismo, inició unos procesos que al final han sido muy buenos en su mayoría, pero también han traído consecuencias, pues el empoderamiento absoluto, la emancipación de los jugadores no ya de sus contratos, sino es que los jugadores ahora son marcas
más importantes que los propios clubes, ¿no? Hay una relación casi de tú a tú. Exacto. No eres un subordinado, no eres un empleado, sino casi eres un socio, ¿no? Y claro, eso con clubes como el Madrid, y el madridismo tiene una conciencia muy clara de que lo más importante de todo siempre es el nombre y el escudo del Real Madrid. Pero eso es algo ya un poco que va quedando obsoleto en la nueva, no sé, en el nuevo mundo, ¿no? En las nuevas dinámicas que se están dando. Que hay jugadores que se quieren poner un poco eso, al mismo nivel. Y esa nueva forma de construir equipos a través de de los fichajes de jugadores jóvenes no solo tiene sentido, obviamente, económico, porque es más fácil conseguirlos así, sino también de cómo van absorbiendo pues, los valores del club, pero también se van empapando del club, se van encariñando, van cogiendo cariño, van cogiendo afecto, que de la otra forma pues es más complicado, ¿no? Claro, pero para que, por ejemplo, vemos que Vinicius, y además, cosa que tiene aún más mérito con todo lo que le lleva pasando durante este último año, Vinicius es un tipo enamorado del Madrid, no para de demostrarlo. Eso es mucho más fácil cuando tú mismo tienes una cultura cuando tú tratas de cultivar tu nombre, tu prestigio, tu tradición, tu leyenda. Eso va quedando ya muy reducido al Madrid, al Liverpool, al Bayern de Múnich, no sé, a 4 nombres. Sí. Y claro. Hay otro cambio que se ha producido en los últimos tiempos que también tiene que ver con este fenómeno de alejamiento un poco contradictorio voy a decir, o antagónico, de alejamiento de la cercanía que suponía el verano, ¿no? Es decir, el verano era lo inmediato, era lo próximo, era lo que es, ¿no? lo real, lo que estaba presente. Y eso nos conectaba pues con trofeos veraniegos, ¿no? Sí. Locales míticos, ¿no? Como era el Carranza, tú que eres de Cádiz, como era el Teresa Herrera, como era el Colombino, que eran muy importantes, que tenían su prestigio, ¿eh? O sea, ganar un Carranza, no decir que no lo celebrábamos, no nos íbamos a la Cibeles, pero oye, ganar un Carranza, un Teresa Herrera tenía su caché. Incluso más casi para los de fuera, venía aquí, vamos, yo sí había equipos que lo vivían con un vigor y bueno, de hecho, solían venir el campeón de la Libertadores, que se suele, Sí. el desenlace siempre es en verano, pues venía el mejor equipo de Sudamérica, venían equipos así, siguen viniendo ahora, pero claro, el caché ha cambiado. Yo creo que esa es otra de las consecuencias de las que hablaba antes de Florentino, pues fue un pionero, y claro, ahora, entonces se le criticó muchísimo por llevarse al Madrid de gira, porque decían que influía en la preparación física del equipo, porque estaba más preocupado del dinero que de otra cosa, cuando se empezó a llevar a China, Tailandia, etcétera. Pero ahora ya va hasta el Cádiz, o sea, ahora va cualquiera a pasar el verano por allí. Pero eso también influye en que, claro, los trofeos que organizan el Cádiz, el Deportivo de La Coruña, el Recreativo, son clubes con muchos problemas económicos. De hecho, el Recreo y el Deportivo están en las categorías del infrafútbol ahí luchando por sobrevivir. Entonces, influye en que yo recuerdo que la última vez que estuvo el Madrid en el Carranza fueron 2 veranos seguidos, el 2006 y 2007, pero porque la cadena de televisión 4, puso el dinero que el Madrid requiere por caché ya para ir a jugar este tipo de partidos. Yo estuve allí y le recuerdo, pero claro, es muy difícil que ahora, y menos con la crisis económica que a partir de aquella época en la que viven muchos ayuntamientos, el equipo, ha cambiado todo de una manera también de eso que al aficionado español pues le aleja un poco. O sea, Todos veo que los siguen. equipos tenían un trofeo, casi todos los equipos, hasta no solo los que hemos citado que son históricos, aun siendo de equipos pequeños, Huelva, Cádiz, de aquel Deportivo, pero bueno, Madrid tenía su trofeo Santiago Bernabéu, el Barça tenía su Eso es. Gamper, que es el único que lo mantiene un poco, también ha perdido, el Gamper ya no es lo de antes, ha perdido también su valor, el Ciudad de Barcelona del Español, el trofeo Naranja del Valencia, es que todos tenían ese trofeito. Es una pena. Bueno, Zidane debuta en España con el Real Madrid en el Trofeo Naranja. Me lo El acabo de trofeo recordar naranja. ahora. El Pues Trofeo no, Naranja, sí, no sí. lo recordaba, yo Sí, no sí. recuerdo eso, no tengo Y la de hecho, imagen. luego el primer partido de Liga volvió a ser en Sí, Valencia, que sí. en aquel marcaje tan carnicero que le hizo al Belda, pero el primer partido fue en el Trofeo Naranja, sí, sí. Sí, pues es Me una acabo pena, de ¿verdad? Era una forma de ver a estos nuevos regalos, de verlos in Eso es. situ ahí, ¿no?
Y ahora dicen, a ver, es cierto, yo lo hablaba hace poco con unos amigos, me decían, bueno, me decían que también está condicionado por las obras, ¿no? Del Bernabéu. Bien, sí, pero a ver, antes de las obras ya el Trofeo Bernabéu o no se jugaba o se había desnaturalizado por completo desde aquel mítico Bernabéu que Eso trajimos es. a los más grandes, ¿no? Que fue a principios de agosto, finales de julio, que cuando salta la liebre de que Florentino va muy en serio por Ronaldo Nazario. Y recuerdo que fue un Trofeo Bernabéu, además, incluido en la celebración de los fastos del centenario, que fue increíble, porque no solo es que vinieran el Bayern, el Milan y el Liverpool, que eran, bueno, que son equipos legendarios, es que eran los mejores equipos de aquel momento, del mundo. Claro. Era, Sí, eran los grandes, el claro, Gran Milan, el Gran Bayern, claro, es que claro. eran. Entonces, Fray Florentino, recuerdo que organizó varios amistosos más a lo largo del año con una selección de jugadores del mundo y tal, pero claro, es difícil porque además ya sobran en el calendario. Porque, bueno, ahora están en Estados Unidos, pero la liga empieza en 2 semanas. Pero fíjate, yo entiendo que vayan a Estados Unidos por un tema comercial, evidentemente, pero claro, yo no sé hasta qué punto habría que darle una vuelta a esto, sobre todo, no al ir a jugar amistosos ahí, tenían que dar una vuelta al hecho de jugar con rivales históricos. Es decir, Sí, sí. ¿sabes qué pasa? Que claro, te mete 3 el Barça, y es cierto, decimos, el resultado no importa, y es cierto, no importa, pero es que es la segunda vez que nos golean allí. Otra vez nos metió 7 El Atlético, sí, sí. el Atlético de Madrid. Entonces ya hemos restado importante, porque verdad no la tiene. De hecho, algunos de esos años de goleadas hemos ganado la Copa de Europa, o sea, no es Sí, significativo sí. para nada, pero, hombre, si tú vas allí a dejar imagen, a hacer afición, a crear un cuajo en la sociedad americana, hombre, la mejor forma no es pues, ir a verlas venir y bueno, pues si hemos perdido y nos han metido 3, tampoco pasa nada, hombre. Yo creo que habría que cuidar esas Hombre, cosas. yo es una de esas batallas simbólicas que ya di por perdidas hace muchos años, porque a mí me parece desvirtualizar, desnaturalizar enfrentamientos que son, bueno, son señeros del mundo, como con el Barcelona. Pues a mí jugar un clásico de amistoso es que, primero que yo estoy muy en contra, de hecho desconecto, absolutamente no veo nada, pero me parece eso. Imagino, claro, que lo que pagan por un Madrid-Barcelona en Miami o en la ciudad en la que se juegue, pues claro, es una locura, ¿no? Pero no es lo mismo que lo que pagarían por jugar contra el Chivas de Guadalajara o jugar contra el Los Ángeles Galaxy. Pero sé que esto es una cosa que también, una batalla perdida de No, sí, sí. puristas Yo poco. lo he mencionado como un deseo porque entiendo que no es posible. O sea, que te piden ver eso. Hay muchos caminos ya que está tomando la industria del fútbol que, bueno, yo no me siento identificado con ellos, la Sí, verdad, y cada vez me alejan más. Pero claro, al final el niño que sigue ahí dentro todavía, pues me hace que cuando llegue el primer partido de liga, pues voy a estar ahí viéndolo y sobre todo sufriendo, que siempre intento renunciar, intento alejarme y distanciarme. No, este año no voy a tomarme estos disgustos tan desagradables, pero siempre acaba uno sofocado. Eso es una cosa que no cambia sí, sí, nunca. sí, sí, sí. Bueno, pues nos quitan los veranos también. Nos quitan los veranos y Ya nos han quitado hasta el mundial en los veranos, o sea, ya no queda nada. también. Fíjate qué Claro, circunstancia tan absurda, ¿no? O sea, ya más claro. absurdo no cabía, no cabía más. O sea, lo de que te pongan el mundial en invierno es el mayor disparate, yo creo que se ha hecho en mucho tiempo a nivel organizativo. Bueno, pues, Bueno, pues, pues nada, Antonio, pues vamos a dejar aquí, a ver, vamos a la espera de si se consuma el cortejo o no de Mbappé. Vamos a ver cómo. yo ya no sé qué pensar. No sé, leo cosas que me hacen creer que este verano sí que, además que iba como de tapado y que sí que parecía, pero es que esto nunca se sabe. Es mejor dejar que todo fluya y Que darse todo un poco, fluya. estar abierto a la capacidad de ser sorprendido, ¿no? Y eso es bonito Exactamente. también. Que de eso iba lo que hemos contado. Pues Exacto. muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Roland Garros, el Tour de Francia, los trofeos veraniegos en España y el Galáctico de Florentino. Así eran los veranos antaño.